Dios te bendiga, te saluda tu amiga Alejandra Hicks. Este día estaremos leyendo el libro de Ezequiel capítulos 10 al 13, la partida de la gloria de Dios y el peligro de los falsos profetas. En estos capítulos de Ezequiel, vimos que el profeta ve la gloria de Dios abandonar el templo. Los querubines, las ruedas y el fuego simbolizan la santidad de Dios y su juicio. La partida de la gloria muestra que el templo ya no es morada de su presencia por causa de la idolatría. Y es que la gloria de Dios, mis amadas, no permanece donde hay idolatría. Los líderes que engañan serán juzgados, pero Dios promete restauración para un remanente con un nuevo corazón. Gloria al Señor. Comenzamos leyendo Ezequiel 10. Entonces la gloria del Señor se apartó de la entrada del templo y se posó sobre los querubines. Mientras yo miraba, los querubines desplegaron sus alas y se remontaron del suelo y salieron acompañados de las ruedas. Se detuvieron en la entrada oriental del templo del Señor y la gloria de Dios de Israel estaba en lo alto sobre ellos. En esta porción bíblica se habla de cómo la gloria de Dios estaba abandonando el templo, algo que parecía simplemente increíble, ya que tal vez todos creían que la presencia de Dios estaría en todo momento en ese lugar. Pero es precisamente aquí donde se mostraba que su presencia no puede habitar en un lugar que ha sido contaminado por el pecado y por la idolatría. Y esto nos da la gran lección de que el peor juicio que puede recibir un pueblo, una familia, una persona, no es una guerra. No es vivir en pobreza, no es tener carencia, sino la partida de la presencia de Dios. Y es que no necesitamos ir tan lejos en la historia para reconocer que una familia o una vida sin Dios es una vida vacía, es una vida sin sentido, es una vida sin propósito, es una vida llena de tristeza, una vida que aunque esté llena de logros profesionales, de amistades, de fiestas, de situaciones que aparentemente proyectan una vida completa, la realidad es que hay un corazón vacío porque no ha podido reconocer la necesidad de alinearse con su Creador, porque vive con un espíritu hambriento y sediento de reconciliarse con su Padre, el espíritu deseoso de continuar ese proceso de santificación que nos permitirá vivir la vida, la cual realmente Dios ha diseñado para nosotros. No esta vida temporal que estamos viviendo ahora mismo. Hay que poner atención en qué es lo que Dios nos dice en la Escritura. Otro ejemplo bíblico que tenemos de algo similar es cuando Sansón pecó. Él también se alejó de Dios porque él así lo decidió. El Señor ya se había apartado de él, dice en Jueces 16:20. ¿Recuerdas cómo terminó esta historia? La manera en cómo Sansón se alejó de Dios nos demostró el terrible final que terminó en destrucción y nos permitió ver que todos aquellos que se alejan de Dios, tarde o temprano, reconocen su gran error. Y es que nos llenamos de tantas cosas en nuestras vidas, de actividades, o como Sansón, caemos en tentación y el pecado nos aleja de Dios. Son tantas cosas que nos hacen olvidar qué es lo que realmente es importante para seguir a Dios. Por ejemplo, en los lugares en los que nos congregamos, seguramente tienen muchos programas, tienen muchos servicios, tienen muchos recursos, actividades, pero no importa qué tanto nosotros donemos nuestro tiempo, qué tanto participamos, qué tantas cosas nos ofrezcan esas iglesias, si la presencia de Dios no está ahí, todo se vuelve vacío. Todo es vano, no sirve para nada. Lo más importante, mis amados, no es lo externo, no es lo que aparentamos, no es lo que hacemos, no son nuestras acciones, sino vivir en una santidad verdadera para que Dios y su presencia, para que su Espíritu Santo pueda habitar en nosotros,
Hay que tomar muy en serio esta lección. Recordar que si Dios no pudo estar en el templo porque estaba corrompido, tampoco va a vivir en nosotros cuando estamos llenos de pecado. Hay que arrepentirnos, hay que pedirle perdón, hay que pedirle que nos limpie del pecado para poder permitir que su presencia more en nosotros. Qué importante lección. Te invito a recapacitar y a reconocer qué es el siguiente paso que tú debes de dar. En Ezequiel 11 dice, les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces seguirán mis preceptos y se asegurarán de cumplir mis leyes. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. En medio del anuncio de juicio, Dios tan hermoso todavía prometía restauración. ¿Puedes creer ese gran amor? Un nuevo corazón, un espíritu renovado para que su pueblo pudiera vivir en obediencia. ¿Qué más podemos pedir cuando nos damos cuenta que Dios mismo sabe nuestra necesidad, sabe nuestras limitaciones humanas y aún todavía se compromete en restaurar nuestras vidas? ¿Cómo no vivir agradecidos con esta gran misericordia que Dios siente por su pueblo? Y la gran lección que nos da esta porción bíblica es que el verdadero cambio espiritual no es el cambio externo, no es lo que podamos aparentar o todo lo que podamos hacer y que la gente nos vea allá afuera, sino un cambio de corazón, un cambio interno, el ser verdaderamente transformados por Dios, por su presencia que trae llenura, que trae ese gozo, que nos permite vivir en obediencia y santidad, aun cuando nos encontramos en un mundo lleno de pecado, en un mundo corrupto. Recordemos cómo David clamaba en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, después de que él ya había pecado. Y esto nos recuerda que tú y yo también podemos acercarnos a ese Dios de misericordia, pidiendo que cree en nosotros un corazón limpio, que quite ese corazón duro de piedra que no nos permite comprender su grandeza, su verdad, la oportunidad que Él nos brinda día a día de cambiar nuestra vida, de vivir una vida más de acuerdo a su plan y de no conformarnos con vivir de acuerdo a lo que el mundo nos pide, a lo que el mundo nos ofrece, a tener un cambio verdadero, un cambio genuino. Y es que, mis amados, todos podemos tener ese cambio de hábitos o maneras de hablar, maneras de expresarnos, o ir a los servicios, ir a donde nos congregamos y hacer lo que la demás gente hace, simple y sencillamente para seguir la corriente. Pero la verdad, una vida nueva comienza cuando el Espíritu Santo de Dios transforma nuestro corazón, cuando nos presentamos ante Él con un corazón contrito, humillado, necesitado y deseoso de algo más grande, de algo poderoso, de algo que nada en el mundo lo puede satisfacer. Es precisamente ese momento cuando nos da la sensibilidad al pecado y podemos reconocer lo que no es bueno y comenzamos a vivir con una pasión extraordinaria por alcanzar esa santidad que sabemos que nada más el Espíritu Santo lo puede hacer real y efectivo en nuestra vida. Amados, la realidad es que no podemos hacer nada por nosotros mismos, porque somos marcados por el pecado desde el principio de los tiempos y necesitamos la redención que solamente a través de Jesucristo para poder vivir una vida en santidad. Hoy te invito a poner atención y darte cuenta si estás viviendo con un corazón duro, si necesitas en realidad cambiar desde adentro, dejar de fingir lo que no eres, dejar de fingir solamente para pertenecer a ese grupo de gente, a esa sociedad que muchas veces no vale la pena. Hoy te invito a pedirle al Señor un cambio verdadero, una renovación de pensamiento y una renovación en tu corazón. Y verás qué tan bueno y hermoso es vivir con el gozo del Señor en tu corazón. En Ezequiel 12 leemos, porque yo, el Señor,
hablaré, y la palabra que diga se cumplirá sin demora, ya no se postergará más. Pueblo rebelde, lo que yo diga se cumplirá, afirma el Señor omnipotente. El pueblo no creía en las advertencias de ese juicio del que se hablaba. Ellos pensaban que era mentira o que tal vez era algo que nunca se iba a cumplir, pero Dios les aseguraba que su palabra era verdad, que era una palabra cierta y que llegaría a su tiempo correcto. Y esta es una lección para nosotros, para poder comprender que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. No hay que olvidar, mis amadas, que su palabra nunca falla. Recordemos qué sucedió cuando Dios hablaba de un diluvio. Nadie lo creía, nadie hizo nada y el diluvio llegó. Y en este momento, de la misma manera, muchos dudan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen, bueno, ya pasaron más de 2000 años, ¿por qué va a regresar? Eso es un cuento, eso es un mito, no sucederá. Es exactamente igual que en los días de Noé. Nadie cree, nadie se preocupa y todos seguimos viviendo como si nada. Pero su palabra asegura que Él volverá. Y si Él lo dice, es porque se cumplirá. Hay que vivir preparados para ese regreso de nuestro Señor, porque esa, mis amadas, es la mayor muestra de fe que podemos tener. En Ezequiel 13 dice, si porque extravían a mi pueblo al decir paz, cuando no hay paz, y cuando se construye una pared débil, ellos lo recubren con cal. Por eso diles a los que recubren con cal, la pared se derrumbará, vendrá una lluvia torrencial, caerán piedras de granizo y estallará un viento huracanado. Los falsos profetas daban mensajes muy cómodos en lugar de hablar la verdad. Sus promesas eran como paredes débiles que no resistirían la tormenta del juicio de Dios. Y esto me hace a mí automáticamente a pensar en todo lo que estamos viendo ahora mismo en la televisión, en cómo ahora mismo podemos estar viviendo esa misma situación. Estamos siendo extraviados cuando estamos escuchando la palabra paz. Todos podemos ver que no hay paz, pero estamos grandemente entretenidos con esa palabra, cayendo en el juego de aquellos que dominan el mundo. Este ejemplo, mis amados, nos invitan a ponernos en alerta, a darnos cuenta que si no podemos comprender los tiempos bíblicos, porque ya están expuestos allí, y debemos de darnos cuenta qué es lo que realmente está sucediendo. Esas paredes que están tratando de construir en nuestras vidas tampoco resistirán. También se derrumbarán como se habla en Ezequiel. Los falsos profetas en ese momento daban mensajes. Hay que tener conciencia de que no todas las voces que se dicen proféticas vienen de Dios. La verdadera palabra es la palabra que te va a confrontar, la palabra que te va a corregir, la palabra que te va a edificar en la verdad, no la palabra que te va a solapar y hacer que caigas en una mentira. Hay que poner atención, mis amadas. Recordemos también cómo Jeremías confrontó a los falsos profetas en Jeremías 28 cuando decían que Jerusalén no caería. Amados, el día de hoy hay tantos mensajes que nos prometen prosperidad, que nos prometen comodidad, que nos prometen de todo, pero ninguno nos invita a venir al arrepentimiento. Ninguno nos invita a buscar al Dios vivo. Ninguno nos invita a sentarnos y leer la escritura, que es la palabra de Dios que ya está establecida, para ver lo que sucederá con el mundo, no lo que ellos dicen que va a suceder. El creyente, el seguidor de Jesucristo, debe de poder discernir y aferrarse a la verdad de la Escritura, solamente porque es la palabra viva del Dios vivo que todavía continúa teniendo el mismo plan de regresar a pasar una eternidad
con su pueblo. Gloria al Señor. En 2 de Timoteo 4, del 3 al 4 dice: porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo que vendrían tiempos en el futuro en donde la gente preferiría mensajes cómodos en vez de recibir la verdad. De la misma manera como pudimos leer en Ezequiel, cómo él denunciaba a los falsos profetas, debemos ahora de estar alerta y comparar ese tiempo de Ezequiel al tiempo de Pablo como le advertía a Timoteo, porque ahora mismo debemos de cuidarnos de no escuchar solamente lo que nos agrada, de ignorar lo que nos confronta con la verdad, lo que nos confronta con el pecado, lo que nos incomoda, lo que nos duele y lo que decimos, ay no, pero a mí yo no tengo nada que ver con eso, sin olvidar que la fidelidad de Dios es muy importante, aunque duela o confronte, es a lo que debemos de poner oídos atentos. Y vemos ahora mismo en todas las redes sociales la cantidad increíble de mensajes que pone la gente allá afuera, que se hacen virales y hablan de cosas que no tienen sentido. Hablan de cosas que simple y sencillamente mantienen a la gente entretenida, ocupada en cosas que los hacen sentir bien, en cosas que los alejan de la verdad, en cosas que los mantienen dentro de un adormecimiento en el cual ni siquiera tienen el deseo de aprender algo diferente, aprender algo más, aprender la verdad y la realidad de qué es lo que realmente está sucediendo en el mundo ahora mismo y cuál es el futuro para nosotros humanos. Hoy les invito, mis amadas, a poner más atención en todo lo que escuchamos, en mirar a quién seguimos, en poner siempre en duda lo que escuchas allá afuera, incluso lo que me escuchas a mí mismo decirte en estos devocionales, a sentarte a leer tu Biblia y a escuchar de palabra directa de Dios qué es lo que Él desea para que tú realices en tu vida, a recibir esa verdad, a recibir esas promesas y a mantenerte fiel preparándote llena de fe para recibir a nuestro Señor y Salvador cuando Él regrese. Gloria al Señor. Hoy te pregunto, ¿anhelas más la presencia de Dios que cualquier bendición externa? ¿Has permitido que Dios transforme tu corazón de piedra en un corazón sensible? ¿Eres capaz de discernir entre la verdad de Dios y las palabras vacías de los falsos profetas? Vamos a orar. Gracias, Padre amado, Señor omnipotente y poderoso. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias por tu palabra que siempre se cumple. Padre, ayúdanos a valorar tu presencia más que cualquier cosa en nuestras vidas. Padre, renueva nuestros corazones. Quita toda la dureza que hay en ellos y haznos sensibles a tu Espíritu Santo. Líbranos, Padre, de esas voces falsas que nos mantienen engañados y enséñanos a vivir firmes en tu verdad. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Recuerden, amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga, se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.